Hola, buenas noches. Este otro capítulo de Galería Libertaria. Tenemos otro invitado internacional. Todos los invitados que hemos tenido han sido de afuera. Increíble cómo ha crecido el programa. Eh, bueno, tenemos como siempre a Susan Bravo, la presidenta del Partido Libertario, como panelista, que la vez pasada no estuvo. Y tenemos un invitado especial, viene de Argentina, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo andás? Susan, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Cristian, háblanos un poco de ti, cómo empezaste a hacer, libros sobre estos temas de la Escuela de Frankfurt, la izquierda. Cuéntanos un poco sobre de ti. Mira, básicamente, Susan, yo los primeros libros que hice, básicamente eran inquietudes que me iban surgiendo. Lo hice un modo de defensa, porque, viste, cuando vos intuís que lo que te están diciendo no es cierto, o que hay una segunda intención en lo que te están diciendo, y esto me sucedía, por ejemplo, cuando yo me presentaba como católico, por ejemplo. Entonces lo que me decían en general los marxistas, que la Inquisición, que la conquista de América, y bueno, entonces empecé un poco a hacer revisionismo histórico, ¿verdad? Digamos, para un poco, la intención primaria era defender, digamos, lo que entiendo que es la civilización occidental, ¿no? Y bueno, y después ya me fui diversificando un poco en las temáticas, fue escribiendo, digamos, cuestiones también algunas de política nacional, como la cuestión de Perón, ¿no? Yo soy muy crítico del peronismo, ese movimiento populista pseudo-marxista, y bueno, y últimamente me fue interesando más por lo que hoy podemos llamar, o la gente conoce como nueva izquierda, ¿verdad? Con estos movimientos que no siempre se presentan bajo la bandera marxista o bajo la hoz y el martillo, pero cuyos postulados son invariablemente de origen marxista. Así que bueno, esto fue un poco, los últimos años estuve un poco estudiando todas no, porque son muchas, pero algunas de las variables del marxismo cultural, digamos, en su afán por penetrar y destruir, ¿no? Un poco la civilización occidental cristiana. Sí, porque en el fondo vemos que el marxismo fracasó, entonces ellos, al ver esto que no funcionó, intentaron hacerlo de manera cultural, atacando las artes y todo lo que tenga que ver con Occidente. Sí, ahora yo siempre tuve esta duda, porque la mayoría de estos filósofos o pensadores de la Escuela de Frankfurt eran casi todos judíos. Sí, mira, lo que llama la atención, Susan, es que vos fijate que hoy se habla tanto de la diversidad. O sea, la Escuela de Frankfurt fue la primera gran usina de pensamiento del marxismo en Occidente. O sea, fíjate que la primera gran usina de pensamiento del marxismo en Occidente. Sin embargo, fíjate hoy que se enaltecen tanto, digamos, supuestos valores como la igualdad, la diversidad, etcétera. Y ese instituto, todos los intelectuales de ese instituto eran judíos, eran blancos, eran hombres, todos eran multimillonarios, provenían de familias burguesas muy acomodadas. Es decir que si algo no había dentro de ese instituto marxista primigenio, era el elemento de diversidad, digamos, ¿no? Pero sí, todos fueron, en este sentido, sin excepción, fueron judíos y fueron marxistas también. Sí, hay algo que me llama mucho la atención de eso, que a mí me toca ver gente
de plata, que tienen una buena situación económica y son, pero comunistas. Es cosa ver acá en Chile hay una comuna que es Ñuñoa y son puros chicos, hijos de papás con plata y son todos marxistas, o neomarxistas por así decirlo, más con corriente progre. Y son las personas que literalmente están arruinando comunas y de hecho se nota el cambio cultural. Yo vivo en otra comuna, pasa lo mismo, se llenó de progre y se ve como el deterioro visual de la comuna. Sí, sabes que, Maxi, eso que decís vos, yo creo que ese es el máximo, digamos, lo más vistoso hoy en día, que son estos progres, como decís vos, que tal vez ni ellos lo sepan, o tal vez ellos no se definan como marxistas, pero que tienen, digamos, ellos viven como burgueses, pero sin embargo proclaman todas cuestiones, digamos, propias del marxismo. Vos fíjate, pero esto está ya en el inicio de los propios marxistas. Bueno, el propio Engels, sabemos que era multimillonario. Marx, por ejemplo, vivió una vida muy acomodada, e incluso sus hijos los enviaba a escuelas de educación clásica, de prestigio. Y vos fíjate que incluso la persona que financia a la escuela de Frankfurt era un socialista muy conocido, es un judío de origen germano-argentino, que se llama Felix Weil. ¿Quién era este Felix Weil? Era una de las personas más ricas del planeta. Estamos hablando de las primeras 2 décadas del siglo XX. Él tenía una de las multinacionales de cereales más grandes del planeta, que había hecho una gran fortuna, especialmente luego de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Vendiendo, bueno, por supuesto, como Argentina era neutral, Argentina podía vender a ambos, a ambos países, a ambos lados del conflicto. Y bueno, y este socialista, que digamos hizo su fortuna gracias al libre mercado, gracias a las normas del sistema capitalista, sin embargo es el que financia la primera gran usina de pensamiento del marxismo, porque él dice, Felix Weil, dice que lo que él quería hacer era que el socialismo, digamos, penetrara en Occidente. Pero fíjate estas incoherencias que te les queda claro. Él defendía su quintita, ¿no? Porque él había hecho todo su dinero, y no es que él puso todo su dinero, digamos, que la repartió entre el pueblo, ¿no? Sino que él lo que hace es, se sigue beneficiando del sistema capitalista, pero mientras destina una pequeña porción de dinero a financiar justamente institutos socialistas. Bueno, una de las tantas incoherencias del marxismo, ¿no? De los marxistas. Yo creo que uno podría preguntarse cuáles son las razones, ¿no? Yo creo que cuando hay personas que tienen tanto dinero y no saben qué hacer, y por eso muchos se vuelcan después no a la caridad, sino a la filantropía, ¿no? Ellos se sienten culpables por, de algún modo, tener tanto dinero y en vez de invertir ese dinero o de repartirlo de un modo, digamos, inteligente o sabio, bueno, lamentablemente optan por la construcción de think tanks que justamente están, digamos, llenas de resentimiento, ¿no? Sí, ya, mucho la atención, y actualmente se nota ese tema. De hecho, bueno, hay varios millonarios en la actualidad que están financiando partidos políticos de izquierda radical. Tenemos el caso acá en Chile, que está el Frente Amplio, y es financiado por George Soros. Entonces, claro, Soros. Es como el mismo tipo que mencionabas, pero en la actualidad. Exacto. Porque pero vos fíjate que este Soros y, digamos, estos nuevos marxistas, digamos, la cuestión económica ya no le dan tanta importancia. A ellos lo que les interesa es, digamos, modificar, digamos, la esfera cultural. A ellos les interesa destruir la cultura y no les importa ya
tanto el sistema económico que se adopte, especialmente si ese sistema económico los beneficia a ellos, ¿no? Como el caso de Soros y tantos otros multimillonarios que se proclaman marxistas, pero que viven como verdaderos burgueses. Sí. Yo a veces pienso que ellos en realidad, bueno, si se supone que ellos ellos tuvieron la posibilidad de tener una buena educación, ¿cómo no son capaces de ellos criticar? Porque uno siempre debe criticar todo, pero no han sido capaces de ellos criticar estas ideas, y lo que hacen es más que nada promoverlas. Sí, pero vos fíjate que hay un ánimo en ellos también, Susan. Hay evidentemente cierta oscuridad en el sujeto, ¿no? En estos sujetos, porque como vos estabas diciendo, ellos tranquilamente podrían criticar ciertas cuestiones, pero sin embargo hay un resentimiento que los lleva a ellos a querer, digamos, destruir lo existente, digamos, no hay otro afán que destruir, porque vos fíjate que ellos no tienen propuestas en este sentido, ¿no? Sino básicamente tienen una aspiración que es contagiar de sus oscuridades, de sus propias frustraciones a todo el resto de la sociedad. Sí. Una de las cosas que me he dado cuenta también de estos movimientos, que igual llama mucho la atención, que toman las banderas de la tolerancia, pero al final todo lo que hacen y todo lo que hacen como con esa bandera termina siendo el resultado contrario a lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, no sé, pues ya queremos tolerancia, no sé, con los homosexuales, pero se meten en la cultura y te obligan a las personas a ver cosas que no quieren ver con respecto a no sé, pues a la homosexualidad o a otros temas. Entonces al final, y yo lo he visto en otras personas que me dicen, ¿sabes qué? Antes me daban lo mismo estos temas, pero ya me estoy preocupando, y le generan todo lo contrario, generan un rechazo. Eso se imagina que desde la escuela de Frankfurt fue bastante estudiado como para llegar a ver qué le molesta al ser humano y aplicarlo en la cultura como para poder fragmentar la sociedad. Sí, Maximiliano, incluso con lo que vos estás diciendo ahora, que por supuesto que es una falsa tolerancia la que ellos promueven, porque la tolerancia que ellos conciben implica ser necesariamente intolerante con el otro. Por ejemplo, ellos proclaman la tolerancia al homosexual, pero sin embargo se pretende estigmatizar y perseguir al homosexual. Proclaman, por ejemplo, digamos, supuestamente los derechos, no sé, ponerle para los negros. Y lo que hacen es, al mismo tiempo, intentan siempre criminalizar al blanco. Es decir, que las ideas de izquierda, por ejemplo, son toleradas, pero hay que ser completamente intolerante a toda idea que sea, digamos, conservadora, cristiana, con algún sesgo tradicionalista, etc. Vos fíjate que el propio Marcuse, en el libro, creo que es Tolerancia Represiva, del año 65, él abiertamente llama, estamos hablando del año 65, él llama abiertamente a ser intolerante con todas las ideas que no sean de izquierda. Esto lo dice así, porque él dice básicamente que las personas que no son de izquierda son personas que en realidad están siendo sometidas, alienadas por un sistema capitalista que ellos no alcanzan a comprender. Entonces, esas opiniones de gente que no son de izquierda, que no provienen de la izquierda, deben ser, digamos, rechazadas, ¿verdad? Entonces, por supuesto, todas las cuestiones, o te diría que gran parte de las cuestiones que hoy estamos sufriendo, son en gran medida cuestiones ya planteadas por los hombres de la Escuela de Frankfurt. El tema del feminismo, la criminalización del hombre, la ideología de género, la educación sexual, el homosexualismo como lobby, el racismo antiblanco, el ecologismo como ideología, el ataque a la autoridad, el ataque a la familia. Bueno, todo ese tipo de cuestiones
vienen, como bien estás señalando, Maximiliano, de los principales hombres de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y esto de la tolerancia es una de las banderas principales que ha esgrimido la Escuela de Frankfurt, y bueno, que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Porque hoy vemos que hay tolerancia para absolutamente todo, menos para aquellos que tenemos, por ejemplo, una idea definida de familia, una idea definida de sociedad, una idea de moral, etc. Bueno, automáticamente nosotros somos estigmatizados como fascistas, antidemocráticos, como medievalistas, como oscurantistas, ¿verdad? Bueno, esta concepción que hoy tiene la izquierda y que rige lamentablemente gran parte de la sociedad, también viene de un libro de Adorno que se llama La personalidad autoritaria, que según Adorno, uno de los hombres más importantes de la Escuela de Frankfurt, toda persona que tuviera cierto apego por su tierra, por sus costumbres, por la moral clásica, era un potencial fascista, un potencial autoritario, ¿verdad? Entonces, bueno, todos estos ensayos pseudocientíficos, bueno, fueron luego creciendo entre la comunidad académica y después, bueno, fue pasando lamentablemente a toda la sociedad hasta hacerse carne, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo hoy, que es la persecución a toda opinión disidente. Lo otro es que, bueno, también entendió la escuela de Frankfurt, que incluso nuestro sector aún no lo ha entendido en cierto modo, es que las personas captamos primero todo por las emociones y después razonamos lo que vemos o lo que oímos, escuchamos. Entonces, la escuela de Frankfurt tomó las artes. Exacto. Sí, eso, Susan, que acabas de mencionar, eso es fundamental. Te diría que es una de las, tal vez el bastión fundamental que ha tenido la escuela de Frankfurt, junto con la cooptación del psicoanálisis y de ciertas tesis de Freud, que ellos después, por supuesto, van distorsionando, van malversando. Pero la cuestión esta, por ejemplo, de la penetración marxista, o digamos del potencial revolucionario que ellos veían en el arte, es algo propio de la Escuela de Frankfurt. Esto lo conoce muy bien un amigo en común que tenemos, que también es chileno como ustedes, que se llama Ricardo Ramírez. Ustedes saben, él tiene una fundación que se llama Artistas Libres, él mismo es un gran pintor, escultor, se ha convertido en un gran amigo mío, está por sacar incluso un libro sobre esta temática, y bueno, él menciona muy bien cómo se ha encargado el marxismo, principalmente a través de los movimientos de vanguardia, de las primeras vanguardia artística de las primeras décadas del siglo pasado. Esto luego es asumido como propio o incorporado por los hombres de Frankfurt, que van viendo justamente cómo poder, digamos, subvertir la cultura del status quo o la cultura con alguna reminiscencia, digamos, clásica o tradicional, ¿verdad? Entonces, como decía antes, ellos van viendo el potencial revolucionario, pero ellos se abocan, digamos, no solo a la modificación del contenido, por ejemplo, de la música, del arte, de la escultura en general, sino a la modificación de las estructuras, ¿verdad? Bueno, es muy conocido el caso de Adorno, Teodoro Adorno, que además de filósofo era musicólogo, uno de los hombres principales de la Escuela de Frankfurt. Bueno, él va promoviendo la música atonal, que es una música que ustedes pueden ponerla en YouTube, es música realmente caótica, ¿verdad? Esto para contraponerlo al sistema clásico musical, por lo menos que tenía la música clásica anteriormente. Si ustedes escuchan una pieza de Bach, de Beethoven, van a ver que la música, digamos, eleva el espíritu, a uno le causa, uno reflexiona, le causa lindas sensaciones la música clásica en general, ¿verdad? Y lo que buscan generar con esta música atonal, modificando su estructura, es justamente generar en la persona, digamos, una disrupción, ¿no? Un rompimiento interno, el afloro de ciertas oscuridades, de resentimiento. Pues ustedes fíjense que el llamado arte moderno básicamente es un culto a la fealdad,
¿verdad? Sí. Es un culto a la fealdad donde ningún hombre puede encontrar consuelo ni respuesta a absolutamente nada. Y bueno, esto es producto, en gran medida, hablamos desde la pintura, desde la música, etcétera, es en gran medida fruto de los hombres de la escuela de Frankfurt, especialmente Walter Benjamin, él era crítico literario, George Lukács era crítico literario, Walter Benjamin también estuvo en la cuestión de la fotografía, de la pintura, dije que Adorno era musicólogo, es decir, ellos se van, ellos pretenden ir penetrando y modificando todas las estructuras del arte, como os menciona Susan. En el arte está desde la poesía, la fotografía, la danza, bueno, todas las esferas artísticas, los hombres de Frankfurt vieron que era, digamos, un elemento importante para poder ir generando un sentimiento revolucionario en las personas y poderlos así, de ese modo, de un modo tal vez solapado, irlos alienando, un poco sometiendo, ¿no?, a su causa, que ¿cuál es la causa del marxismo? El caos por el caos, ¿verdad? Y el rompimiento total con, digamos, los valores provenientes de la civilización occidental. Sí, bueno, en el caso de Adorno, sí, hay un libro donde habla de la estética musical y él se toma la atribución de tomar la estética de Schönberg, que era la música atonal, y le dio un sentido social. De hecho, Schönberg no estuvo nunca de acuerdo con esta afirmación de Adorno, y porque él lo había hecho más que nada por algo estético. Claro, Sí, bueno. es cierto, porque ellos pretenden inyectarle ideología absolutamente a todo, pero bueno, lo que ellos hacen es tal vez agarrar cuestiones, porque digamos, muchas de las cuestiones que ellos adoptan los venían haciendo otros hombres, pero bueno, ellos le dan una impronta propia, ¿verdad? Sí. Como la cuestión, por ejemplo, del psicoanálisis. Sí. Disculpa que te interrumpa. No, por favor, Susan. Que, de hecho, yo a veces creo que es una frustración que él tuvo, porque Schönberg, o sea, que Adorno, después de haber estudiado en la escuela de Frankfurt, se fue a la nueva escuela de Viena para poder aprender composición, en el fondo. Y hacía sus obras, y en esa época él era alumno, ¿no?, de otros músicos, me parece que era Weber, que igual tenía la influencia de Schönberg con la música atonal, pero no a Adorno nunca le fue bien con esto, entonces al final tuve que prácticamente abandonarlo. Es muy cierto, Susana. Sí. Entonces yo a veces creo que él, a lo mejor era un sueño que él tuvo de ser un compositor, usar el estilo de Schönberg con la música tonal, pero es un músico, o sea, un compositor frustrado. Sí, es cierto. Es más, vos fíjate que cuentan las crónicas de la época que Schönberg, digamos, la música tonal fue un completo fracaso. Sí. O sea, no llenaban un solo teatro, y las pocas personas que iban prácticamente que los insultaban porque no entendían o les resultaba desagradable esa música tonal. Pero lo que yo quiero, digamos, destacar de los hombres de Frankfurt es que ellos, digamos, siempre optaron por intentar incorporar todo aquello que podía ayudar a hacer implosionar, digamos, a la civilización occidental, o que pudiera hacer implosionar los valores clásicos. Si les servía, la música tonal podía servir, ¿verdad? El arte surrealista o el arte dadaísta les podía servir a sus propósitos. Bueno, ellos lo van incorporando y van viendo, como decía recién, en todas estas manifestaciones artísticas, van intentando buscarle digamos, esta utilidad, como decía antes, revolucionaria. Pero como vos decís, la cuestión del arte es fundamental, sí. Sí, bueno, y
¿Cómo llega la escuela de Frankfurt a Estados Unidos? Mira, y lo que pasa, Susan, es que cuando llega en el año 33 el nacionalsocialismo a Alemania, llega Hitler al poder, ellos se van de Alemania, recalan un poco abren una sede en Ginebra, otra en Londres, otra en París, pero bien pronto terminan, digamos, recalando casi todos ellos en los Estados Unidos, ¿no? Ponerle entre el año 36 y el año 40 ya estaban prácticamente los miembros más conspicuos, estaban ya en los Estados Unidos, y van a Estados Unidos porque ellos envían a uno de ellos a hacer una especie de misión exploratoria para ver cuál era la recepción que podían llegar a esperar de las principales universidades estadounidenses. Bueno, para sorpresa de ellos, este emisario que envían a Estados Unidos ve que las principales, o varias de las principales universidades de los Estados Unidos, muchas muy liberales, pero liberales en el sentido, quiero decir, en el sentido que usamos más aquí en Hispanoamérica, liberal en el sentido marxista, ¿verdad? Liberal como sentido de libertinaje cultural, etcétera. Bueno, ve que varias de estas universidades estaban ansiosos por contar con sus servicios, y entonces, bueno, ellos ya con la seguridad de que, por ejemplo, recibía la facultad, la Universidad de Princeton, la de San Diego, Harvard, bueno, en Chicago ya estaba Eric Fromm hace unos años. Bueno, entonces van a los Estados Unidos porque ven primero que hay una buena recepción allá, que van a tener sus salarios, y también ven que en los Estados Unidos se van a tener la posibilidad, además de contar con más recursos para ellos poder, digamos, publicar sus obras de un modo más rápido, de un modo, digamos, masivo, veían que iban a tener contacto estrecho con gran parte del estudiantado, ¿verdad? Y el estudiantado de los Estados Unidos va a ser clave un poco para lo que después será el mayo del 68, para ir generando estos movimientos, digamos, hippies de revueltas, que de los Estados Unidos pasa después a todos lados, ¿no? Por supuesto en Francia, pero también en los Estados Unidos y otros países. O sea, en el fondo, todo este movimiento hippie se dio gracias a lo que es la influencia de la escuela de Frankfurt. No diría que fue exclusivamente. El movimiento hippie en gran parte se va orquestando, podemos decir, por varias, especialmente de las teorías de raigambre sexual que tenían, por ejemplo, los hombres de la escuela de Frankfurt, ¿no? Hombres como Wilhelm Reich, por ejemplo, un allegado a la escuela de Frankfurt, como Eric Fromm, como Marcuse después, donde ellos básicamente van proclamando que el hombre tiene que liberar absolutamente todos sus impulsos, especialmente los de naturaleza sexual, para poder ser realmente libres, ¿verdad? Bueno, y a raíz de todas estas teorías de estos hombres, bueno, lógicamente que el estudiantado que tenía contacto con esos profesores, especialmente con Marcuse, ya va entrando un poco, esto va a ser un poco la génesis de lo que va a ser la revolución sexual, el hippismo, también que la guerra de Vietnam ayudó mucho a que se vaya formando esta generación de hippies, ¿verdad? Pero es como que hay todo, gran parte es producto, como decía antes, de las teorías que van elaborando muchos de estos hombres. No diría que es exclusivamente de los hombres de Frankfurt, pero te diría que en gran medida, o por lo menos la promoción y el crecimiento de los movimientos hippies, de los libertinos sexuales, etcétera, en gran parte es por los hombres de Frankfurt. Vos fíjate que el mayo del 68 reconoce como sus principales ideólogos, sacando por supuesto las figuras de Mao y de Marx, a Teodoro Adorno y Herbert Marcuse, que son justamente dos de los principales hombres de Frankfurt. Fíjate que Gramsci ahí ni siquiera aparece, Simone de Beauvoir tampoco aparece, y nosotros sabemos que Gramsci y Simone de Beauvoir, por ejemplo, son grandes referentes de la revolución cultural, pero sin embargo no eran tenidos en cuenta. Gramsci no era muy conocido por ese momento, salvo en ámbitos muy restringidos, y Simone de Beauvoir, que levantaba la bandera del feminismo,
la bandera del feminismo no fue una bandera principal en los sucesos de mayo del 68. Pero bueno, un poco respondiendo de modo algo desordenado tu pregunta, Maxi. Bueno, con respecto a la escuela de Frankfurt, bueno, a partir de que habían tomado las artes, bueno, ellos también o sea, hicieron muchos textos y todo, entonces así fue más fácil llegar a la gente. Y creo que, bueno, no sé si ellos habrán entrado también a otras universidades. Mira, es cierto que, digamos, hay un antes y un después de los Estados Unidos, porque los libros de estos hombres de Frankfurt, cuando estaban en Alemania, gozaban de tiradas bastante limitadas. De algún modo, los libros principales, o que hoy son más conocidos por la izquierda cultural, los libros que fueron, digamos, la principal, digamos, como pioneros en lo que va a ser llamado luego Nueva Izquierda, son libros que los hombres de Frankfurt hacen en los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos es un antes y un después, porque en Estados Unidos ellos tienen la ventaja primero de que cuentan con un sinfín de recursos. Ellos viven simplemente, a ellos les pagan, simplemente ellos viven de lo que escriben, ¿verdad? Completamente. Ya sus libros empiezan a ser bestsellers. ¿Por qué? Porque, bueno, se encargan las propias universidades, de universidades que contaban con muchísimos recursos, en hacer tiradas de muchísimos libros, en difundirlos por absolutamente todos lados. Es decir, que de un modo la notoriedad de la escuela de Frankfurt comienza en su época de exilio en los Estados Unidos. Especialmente, digamos, también hay que recordar que el propio gobierno de los Estados Unidos emplea, paradójicamente, para muchos, pero hay un motivo, emplea los Estados Unidos en aquel momento, plena Guerra Fría, digamos, en guerra contra Rusia, emplea a estos marxistas, digamos, bajo su nómina, ¿verdad? En lo que es la antecesora de la CIA. ¿Y por qué los emplea los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, digamos, no supo ver el peligro de la guerra cultural. Ellos pensaron que podía serle favorable, digamos, tener en su nómina algunos marxistas que dijeran algo en contra de la Unión Soviética, pero no se dieron cuenta que al mismo tiempo estos marxistas estaban envenenando, estaban ocupando todas las universidades del país y estaban envenenando la sociedad norteamericana, y los Estados Unidos, sin embargo, no supieron ver en aquel momento, en los años 40, 50, digamos, de algún modo, una época de oro del capitalismo en los Estados Unidos, con, sí, diría 50 y 60, época de oro del capitalismo ahí en Estados Unidos y en Occidente en general, luego de la reconstrucción a raíz del plan Marshall en todo lo que fue Occidente. Ellos decían, no, el comunismo, el marxismo está acabado porque acá en nuestros países occidentales el hombre vive muy bien y no se va a plegar, digamos, una revolución de orden, digamos, economicista. Lo que no se dieron cuenta los hombres de Estados Unidos y otros países capitalistas es que había cambiado el discurso ya el marxismo, por lo menos parte del marxismo. Ya ellos se manifestaban, ellos ya habían modificado, digamos, el enfoque epistemológico, de algún modo habían pasado ya de pretender hacer la revolución a través de las mayorías a hacerla a través de las minorías. Y ya el obrero como sujeto revolucionario ya había sido, digamos, descartado hace mucho por este nuevo sector de marxistas que de algún modo representaba la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Pero hay que entender que había internas entre los marxistas, o sea, había muchos marxistas que podían ser críticos de la Unión Soviética porque no estaban de acuerdo en el modo en que se había llevado esa revolución y creían que esa revolución a través de las armas iba a terminar generando en algún momento una resistencia que los iba a terminar por destruir. Entonces estos hombres, estos marxistas, estos hombres de la escuela de Frankfurt, de esta izquierda reconfigurada, van viendo que la verdadera revolución es la del pensamiento, es la revolución cultural, aquella en cual el hombre está sometido sin siquiera saberlo, ¿verdad? Fijémonos hoy, ¿cuánta gente conocemos nosotros que sostiene postulados de izquierda sin saberlo? Vos capaz lo ves y parece una persona de derecho, por lo menos parece una persona que no es de izquierda, porque ves cómo vive, ves cómo habla, y sin embargo, cuando escuchás las cosas que dice, esa persona no se da cuenta que en realidad está siendo
digamos, sometido por el discurso marxista. Y bueno, y lamentablemente esto es algo que sigue sucediendo, ¿no? Hasta nuestros días. Sí, eso es verdad. De hecho, yo escucho a gente de nuestro sector que con respecto a lo que es artes y culturas tiene en realidad ideas marxistas, ideas de la escuela de Frankfurt. Exacto, exacto, y no se dan cuenta. Claro, lamentablemente hoy está todo, o sea, tenemos que entender que el marxismo tiene mucho maquillaje. El marxismo puede cambiar de cara, puede cambiar de símbolos, pero la esencia, el espíritu revolucionario es siempre el mismo. Porque hoy tenemos grupos nominalmente de derecha, o que se dicen de derecha, y son más marxistas que los que tienen, digamos, una hoz y un martillo. Por ejemplo, está Gloria Álvarez, que es símbolo para estos liberprogres, ¿no? Gloria Álvarez es marxista, es una marxista de libre mercado, es una marxista a la que simplemente no quiere que le expropien su casa, es decir, que ella apoya la libertad, la propiedad privada. Bueno, es una marxista muy cómoda en este sentido, pero fíjate que estos hombres, porque si vos le preguntás a un liberprogre o a esta gente que sigue a Gloria Álvarez si es marxista, te van a decir que son antimarxistas, ¿verdad? Te van a decir que son antisocialistas, pero terminan apoyando la agenda, digamos, la agenda cultural, que es lo más importante, porque lo que modifica las sociedades realmente, lo que cambia las sociedades, no es el sistema económico, sino la cultura justamente es lo que influye decididamente en la gente, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de que el marxismo se presente bajo distintas caras confunde a mucha gente. Sí, porque en realidad las ideas económicas ya están, pero ahora nos falta aprender de las ideas del arte y cultura. Exacto, Susan, eso estoy de acuerdo. El sistema económico, vos fijate que ya los propios, las socialdemocracias europeas o los demócratas estadounidenses, que son marxistas básicamente, ellos utilizan el libre mercado. O sea, ahora ha ido mutando el marxismo como ha mutado en toda su historia. Ahora el marxismo, no te hablo de los, digamos, del comunista extremista, que ya es un elemento marginal, ¿verdad? Hoy el marxismo se ha transformado en este sentido y acepta de algún modo el libre mercado, ¿verdad? Por eso es que no hay que confundirse. Porque alguien diga yo defiendo la propiedad privada o porque yo creo en el libre mercado, ojo, que eso no quiere decir que esa persona no sea marxista, porque, repito, digamos, no es suficiente la simbología para poder calificar el pensamiento de una persona. O sea, hay que ver el espíritu detrás de todo eso. Es un espíritu destructivo, de la civilización occidental. Y la civilización occidental no es economía, sino que es cultura. Sí, lo vemos claramente en los países nórdicos, donde utilizan todos los que han sido gobiernos socialdemócratas usan el capitalismo como para ellos financiar su ingeniería social. En el fondo lo saben usar y saben confundir a la gente. Qué buen ejemplo que Susan, es el mejor ejemplo que puedes haber dado y no se me había ocurrido. Es de los países nórdicos, socialistas, son completamente socialistas en ese sentido. Pero sin embargo están abiertos al mundo, al libre mercado, etcétera, y sin embargo te obligan a que vos pongas la educación sexual, la ideología de género. Los padres no pueden, digamos, en este sentido intervenir sobre la educación que quieren darle a sus hijos, independientemente de la que ofrezca el Estado. Así que el ejemplo de los países nórdicos es la muestra, porque claro, si vos le decís a la gente, te va a decir, no, Suecia no es comunista. Y en este sentido es un país, digamos, económicamente abierto, pero ideológicamente es marxista completamente. Te repito, eso es lo que va moldeando la sociedad. Sí. Es cierto. La gran pregunta sobre esto yo creo que es cómo frenar todo esto que está pasando con estos movimientos, porque a mí me toca ver muchos videos en YouTube, hay mucha gente que está dando la batalla cultural por los medios, por las redes sociales, ya sea
pero aún así uno ve que esta cuestión avanza y uno como que, no sé, a ver si imagina que debe haber gente que se debe sentir como muy nerviosa, por así decirlo, de lo que está pasando y cómo estas ideologías están arrasando y llegando a los congresos, llegando a la televisión. Y yo veo, no sé, cuando era niño veía, por ejemplo, Cartoon Network. Y uno lo ve ahora y es pura ideología de género en dibujo animado. Entonces, en Nickelodeon y todos estos canales. Entonces, ¿qué podría hacer la sociedad para dar la batalla de uno a uno, por así decirlo? Sí, muy bueno esto, Maxi. Sí, incluso lo que decís, mira, pasa que es tan amplio el tema de la escuela de Frankfurt. Fíjate que uno de los estudios de ellos estuvo abocado justamente a estudiar los grandes medios de comunicación y cómo podía influir su discurso en las sociedades, ¿no? En su momento estudiaron la radio y después lo aplicaron a lo que es el cine, por ejemplo. Y vos hablás de Cartoon Network. Nosotros vemos, por ejemplo, que Hollywood en este sentido y los más media son el principal elemento doctrinador que tiene el marxismo o el posmodernismo. Entonces te lo meten en todos lados. Pero con respecto a lo que vos me preguntás inicialmente, digamos, claro, ¿qué se puede hacer? Mira, ojo, yo creo que si bien es cierto que los más media están tomados completamente, pero gracias a Dios, yo creo que las redes sociales nos han ayudado muchísimo, nos han dado, digamos, un lugar para poder expresarnos y la gente se está volcando masivamente a las redes sociales. Vos fíjate, yo conozco muy poca gente que consuma directamente los medios, no sé, los medios de aire, ¿verdad? No sé, la televisión o cablevisión, no sé cómo se dirá ahí en Chile. En general todos ven redes sociales o se informan a través de redes sociales y por lo menos, si bien hay de todo en las redes sociales, pero aquel que quiere encontrar, porque la gente no es tonta, y la gente intuye que algo está mal, pero por lo menos ahora a través de las redes sociales puede encontrar respuestas. Entonces yo creo que está viendo, si bien es cierto que en los congresos se va metiendo, en todos los países, en las constituciones se va metiendo todo este tema de ideología de género y todas estas cuestiones tendientes a, digamos, a romper con los valores de nuestra civilización, también creo que poco a poco somos cada día más visibles. Yo creo que poco a poco, digamos, vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo en este sentido. Yo creo que está habiendo una resistencia y creo que la resistencia va a ser cada vez mayor. Bueno, por eso el sistema, digamos, o la agenda globalista, en general la Organización de las Naciones Unidas, etcétera, a través de diversos órganos, están adoptando abiertamente medidas coercitivas. Como ven realmente que ya la gente se está dando cuenta que algo está mal, bueno, ya automáticamente, digamos, basta de tolerancia, dicen. Entonces dicen, no, mira, si vos pensás que matrimonio es hombre y mujer, bueno, entonces vamos a poner una ley que te mande a la cárcel por ser, qué sé yo, homófobo, o esas palabras que ellos van inventando, ¿no? Esos neologismos. Entonces ellos tienen que recurrir al poder coercitivo porque no les alcanza con los medios masivos de comunicación para adoctrinar totalmente a la sociedad, por lo menos a la totalidad de la sociedad. Entonces yo creo que tenemos que seguir un poco haciendo lo que estamos haciendo, que es hablando, aportando nuestro granito de arena, ustedes, Susa, Maximiliano, yo, cada uno desde su lugar, y que se vayan, digamos, replicando estos esfuerzos, y me parece que cada vez somos más, yo creo que cada vez somos más, y lo que para mí también marcó un antes y un después es la llegada de Trump. Yo creo que antes de la llegada de Trump nadie podría haber previsto que alguien con las ideas y con la valentía de Trump podía llegar nada menos que a la presidencia de tal vez el país más importante en términos económicos o geopolíticos como los Estados Unidos de América. Entonces la llegada de Trump yo creo que fue un antes y un después para nuestra reacción, ¿verdad? Porque eso nos demostró que se puede llegar. Después está Bolsonaro en Brasil, en Chile está Kast, ¿verdad? Que escuché cosas muy buenas de él. En Argentina, bueno, todavía nos falta, pero yo la verdad es que tengo fe, por lo menos de que les vamos a dar batalla. Después es el de arriba,
Dios decide si vamos a ver el triunfo nosotros o nuestros hijos, etcétera. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, nuestro deber, nuestra responsabilidad hoy es no callarnos y decir lo que en recta conciencia pensamos que está bien. Sí, Otra cosa. Dale, Susan, después pregunto yo. no, que yo pienso lo mismo, pero también va a incluso llegar el momento en que vamos a tener que ocupar los espacios que ya están. La radio, los medios abiertos y ¿cómo se llama? Y bueno, lo bueno es que ya cada vez somos más, somos resistencia y lo otro que también nos faltó fue incluso cambiar dependiendo lo que hacía en este caso la izquierda. Creo que el sector vio tarde cuando ya estaban tomando las artes y la cultura. Entonces, bueno, ellos tienen una ventaja, pero y por esto mismo no podemos dejar pasar más tiempo. Tenemos que ya tomar estas áreas. Exacto, hay que organizarnos como se organizó la Escuela de Frankfurt. Porque la Escuela de Frankfurt tiene una característica principal, que es que, como dice Agustín Laje, decía en el prólogo a mi libro, que la izquierda supo pensar desde el fracaso. ¿Cuál era el fracaso en aquel momento? Si la Escuela de Frankfurt surge en el año 1923. Bueno, sabemos que había estado la Revolución Rusa en el año 17, pero sin embargo no puede replicarse por distintos factores, motivos que no da el tiempo tal vez para mencionar ahora. Ellos ven que no se replica inmediatamente, no se replica en absoluto al resto de los países occidentales como había presagiado Marx. Entonces, bueno, ellos ven que va cayendo en descrédito el marxismo en este sentido, y bueno, ellos van pensando desde el fracaso y dicen, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Ellos lo que hicieron fue una tarea, digamos, de reflexión, ¿verdad?, de autocrítica, y en esa actitud de autocrítica y de reflexión, bueno, fueron estudiando completamente toda la cultura occidental, ¿verdad? Todas las esferas de la cultura occidental. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron bajo un instituto multidisciplinario donde había, digamos, especialistas en distintas áreas. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Estar organizados, puede haber bastante distintos think tanks o usinas de pensamiento, pero es importante que actuemos de modo mancomunado. Esto lo estamos haciendo, porque vos fíjate que somos personas de un montón de países que tenemos, digamos, un objetivo común, que es el rescate de la civilización occidental, la defensa de la familia, la célula fundamental, ¿verdad?, de la civilización occidental, la defensa del bien. Esto nos une a todos los países, a todos los americanos, seamos bolivianos, chilenos, argentinos, peruanos, etc. Y bueno, entonces estamos actuando de un modo mancomunado, y lo que tenemos que lograr ahora es que vayan surgiendo especialistas en distintas áreas, porque la izquierda no solo se manifiesta política, geopolíticamente, a través de la antropología, sociología, sino que hay varias aristas. Se manifiesta desde la historia, bueno, la historia es mi especialidad en este sentido, y por supuesto desde el arte. Entonces, el que está llevando adelante la cuestión del arte es, en este sentido, por lo menos de los que yo conozco, son Ricardo Ramírez y el padre Rodrigo Miranda, ambos de Chile, que pertenecen también a artistas libres, como yo. Yo también tengo el honor de pertenecer a esa fundación de Chile. Que Dios quiera se vaya replicando en todos los países del mundo. ¿Cómo? Igual estoy ahí, en Artistas Libres. Ah, qué bueno, Susan. Bueno, ¿ves? Esto es lo que tenemos que hacer para mí, ¿entendés? Buscar especialistas, porque no sé, la izquierda está en todo. Poesía, crítica literaria, en los deportes, en todo. Entonces tenemos que ser, digamos, tenemos que estar también nosotros y tener la grandeza y la humildad para poder trabajar juntos, ¿no? Y dejar de lado, viste, que siempre surgen las envidias, y como pasa en todos los movimientos. Bueno, tenemos que priorizar nuestra lucha, que es, en definitiva, es para todos, ¿no? Sí, no, yo siempre digo que si nosotros que buscamos cambios, hay que hacerlos desde todas las áreas posibles, no solamente la económica y judicial. O sea, es mucho más que eso. Pero a veces la gente se cierra.
Exacto, y esto no quiere decir, uno no dice que la economía no es importante, pero es un tema que ya está bastante estudiado en este sentido. Y quiero decir que creo que uno tiene que estar a favor, bueno, del sistema económico que beneficie más a su país en ese sentido, pero quiero decir que es algo menor en comparación al factor cultural, ¿verdad? Lo que mueve realmente a las personas es la cultura, sea religión, arte, lo que se te ocurre, cualquier actividad donde el hombre ejerce algún tipo de actividad en este sentido. Y la economía es algo secundario. Yo creo que de algún modo saneada la cultura, saneados los valores, rescatados los valores clásicos del olvido, bueno, creo que indefectiblemente por añadidura va a poder en ese sentido irse poniéndose el mejor sistema económico posible, pero la economía termina siendo secundaria. Sí. Yo pienso lo mismo, porque no sacamos nada con ser un país que tenga la mejor economía, si mientras tanto el marxismo se va implantando en las ideas, en el aspecto cultural, y después vamos a incluso llegar a un punto en que ya vamos a elegir un gobierno que nos va a prácticamente llevar a la ruina económica, como lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Argentina, pasó en Cuba, es algo que lo hemos visto ya. Sí, pero incluso te digo, incluso en un país que fuera próspero económicamente, tú lo que vos me decís, está bien, es un país próspero, pero tiene legalizado el aborto, el asesinato, está mal. No importa que la gente gane 3 millones de dólares cada uno. Vos no podés en este sentido, apoyar el asesinato de un neonato. Por eso digo que la economía es secundaria, es completamente secundaria. Primero está la vida humana. Es decir, que al menos lo que yo logro entender es que la parte, bueno, es que es importante, es demasiado importante la parte cultural, porque inevitablemente, aunque uno tenga, claro, una economía próspera, empiezan a pasar cosas que yo creo que son inaceptables en una sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, que es un país sumamente progre, intentan legalizar cosas que para mí son muy aberrantes, como la pedofilia, por ejemplo. Exacto. ¿De qué te sirve ser un país próspero, ganar 2 millones de dólares o una economía más justa, como dicen, y más distribuida, si después no tenés libertad para elegir qué tipo de educación dar a tus hijos? Si después tus hijos los mandas a un colegio privado o público, le dicen que puede elegir su sexualidad, que la pedofilia está bien. Eso no es un modelo de sociedad. Por eso digo que la economía es completamente secundaria. Tiene que estar, en este sentido, sometida, para mí, a la moral. Tiene que haber una moral preexistente al sistema económico y la prosperidad económica. Sí, que yo creo que si la gente moralmente está bien, la economía después va a estar mucho mejor, porque la economía, al menos para mí, tiene una parte muy moral, de que no te estén robando, de que para mí la única distribución de la riqueza es cuando el empresario le paga a sus trabajadores su salario, entonces, y no lo está haciendo el Estado por medio del robo. Exacto, no, como decís vos, sí, la economía bien entendida tiene componente moral muy importante, ¿verdad? Porque pretende ser justa, o sea, al que trabaja y por mérito, ¿verdad? En este sentido. Así que por supuesto que hay un factor moral en la economía, sí, sin duda. Y una cosa que al final iba a decir, ya estamos casi al final del programa, se me hizo muy corto, es algo que está relacionado un poco con lo que había dicho Susan hace un momento atrás. Y es una impresión que tengo yo de lo que podría suceder en el área de la cultura, que sí, tengo toda la idea que va a pasar algo muy similar a lo que es el muro de Berlín, pero en lo que es la área cultural.
¿A qué me refiero? Que después, es lo que creo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero se imagina que después va a haber un arte o que ya sea de nuestro sector y que va a empezar a competir de una manera a lo mejor más justa, por así decirlo, con lo que está haciendo este neomarxismo. Entonces se imagina que en algún momento va a llegar algo que le va a hacer la competencia a Hollywood, por ejemplo. Es que yo creo que sí, Maxi, yo estoy de acuerdo con vos, porque yo creo que la gente, como decía, esto siempre lo dice también Ricardo, digamos, la gente tiene la capacidad para poder apreciar la belleza, para poder apreciar lo verdadero, lo real, ¿verdad? No necesita, digamos, de un texto, de un cuadro abstracto que le diga cómo debe, digamos, interpretarse aquel cuadro y que le diga si aquel cuadro es lindo o es feo, etc. Yo creo que la gente tiene, digamos, por supuesto tiene su esfera espiritual, su necesidad de trascendencia, y la gente necesita algo que la eleve, ¿no? Que la eleve espiritualmente. E indefectiblemente, para mí va a terminar pasando esto. Yo creo que más gente va a terminar volcándose por un arte alternativo, porque lo alternativo somos nosotros hoy, ¿verdad? Lo hegemónico es la fealdad. Lo alternativo hoy, o lo incipiente, es, digamos, lo objetivamente bello. Y yo creo que sí, que mucha gente tiene esta necesidad, pero el problema es que muchas veces la oferta genera demanda, pero como no hay oferta, o no hay, digamos, demasiada oferta, entonces la gente no alcanza a verlo. Pero cuando empiece a ver más oferta y la gente vea que hay disponible un arte verdadero, yo estoy seguro que la gente se va a volcar, o gran parte de esta gente se va a volcar a este tipo de arte verdadero, como decís vos, Maximiliano. Sí. Estamos ya en la hora, así que muchas gracias por tu tiempo. De hecho, me gustaría que durara más el programa, pero tenemos que hacerlo de una hora. Así que No, está bien. un gusto. Y bueno, no sé, Susan, si quieres decir algo. Sí, bueno, ha sido un gusto tenerlo acá. Yo, bueno, hace pocos días recibí el libro, La Nueva Izquierda, la Escuela de Stanford, sí. Así que ya me dijiste, cierto, perdón. Sí, sí. Así que ahí ya lo estoy empezando a leer. Buenísimo. Bueno, Dios mediante, en algún momento, cuando se flexibilicen las restricciones, acá Argentina es un desastre, Chile también está muy cerrado, Dios mediante, me cruzaré para ir a Chile, que tengo varios amigos ahí, y bueno, Dios mediante ya nos podremos conocer personalmente. Ya, sí, claro. Sí. Bueno, amigos, gracias a ustedes. Igualmente, estoy contento por esta entrevista. Gracias, que estés bien. Lo mismo, para lo que necesiten. Un abrazo grande a ambos, Susan y Maxi. Ya, sí, muchas gracias. Gracias. Chao, chao.